Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal, y en este vídeo vamos a seguir hablando de la incertidumbre. Tenéis el vídeo anterior que empezamos a hablar de ella y ahora vamos a hablar de qué manera vamos a aprender o vamos a reflexionar maneras de sobrellevar la incertidumbre que tanto nos acontece para que sus efectos pues, sean menores o podamos paliarlos. Bien, el primer tipo, primera cosa que quiero que reflexionéis, ya la dije un poquito en el primer vídeo, es que querer controlarlo todo hace que nos cansemos enormemente y que baje nuestra energía un montón. Además, no sirve para nada. Porque el querer controlarlo todo y tenerlo todo bien atado hace que estemos todo el tiempo luchando contra las circunstancias. Queremos controlar las circunstancias, los ambientes, las personas, incluso controlarnos a nosotras mismas. A veces hay personas que están todo el tiempo autocontrolándose. Su manera de vestir, de hablar, de gesticular, todo el tiempo. Y esto es que es un estrés, es como estar en alerta todo el tiempo. Creer que las cosas han de ser de una manera determinada es una creencia falsa. Hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchas maneras de pensar sobre una misma situación. Por lo tanto, no solo hay una manera de que las cosas tengan que ser así, porque entonces estamos permanentemente luchando para que las cosas cambien, digamos, a nuestro favor, a favor de lo que nosotros pensamos o de cómo nosotros pensamos que debería ser aquello. Pero es que esto es una creencia falsa, porque una misma cosa se puede ver de 1000 maneras diferentes. Por lo tanto, tenemos ya que empezar a sacar esta creencia ilusoria de que las cosas han de ser de una manera. Porque predecir el futuro es una ilusión y el futuro no lo podemos controlar, de verdad que no. Además, pensar en la historia, los grandes cambios que se han producido en la historia a lo largo de los muchos años han sido imprevistos. No ha sido una cosa calculada, pensada, estructurada, no. Ya han ocurrido grandes cambios y muy beneficiosos para nosotros. Y no han sido generados por el control. Por lo tanto, estar queriendo controlarlo todo hace que estemos luchando todo el tiempo para que eso se dé, para que se dé de la manera que nosotros queramos. Y entonces estamos totalmente estresados, nerviosos, angustiados, y eso hace que perdamos muchísima energía precisamente en hacer que las cosas sean como nosotros pensamos que deberían ser. Esto ya lo hablamos en el primer vídeo, por lo tanto ya no me enrollo más, pero deciros que esa creencia es una ilusión, el futuro no se puede predecir y es una creencia falsa que todos hemos tenido en la cabeza durante muchos años, pero que ya no nos sirve. Otra cosa que me viene a la cabeza es preguntaros qué creencia tenéis sobre la incertidumbre o sobre el concepto de la palabra incertidumbre, qué significa para ti. Porque la verdad es que para la mayoría de las personas la incertidumbre es como algo horrible, algo negativo, algo que va a ser perjudicial para nosotros, ¿no? Algo, no sé, algo catastrófico, ¿no? Pero esto es una creencia o es una manera de pensar. Las cosas no solo son de una manera. Hay muchas maneras de pensar y de ver las cosas. Cuando nosotros pensamos que un concepto, ¿no? Por ejemplo, la palabra incertidumbre es algo perjudicial, nuestra manera de pensar tan rígida hace que no veamos otras vías, que no veamos otra manera de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner algunas frases. Mi jefe debería reconocerme más, o mi pareja ha de comportarse de tal manera, o el mundo debería ser de esta otra manera, o si no consigo este trabajo nunca seré feliz. A ver, todo este tipo de frases son frases muy intolerantes y muy rígidas. Entonces, si nosotros vemos la vida solo o blanco o negro y nos saltamos todos los grises, pues todos los cambios que nos produce la incertidumbre los vamos a llevar muy mal. No hay una manera única de ser, de sentir y de actuar. Las mentes más rígidas y con intolerancia a los cambios no van a poder paliar los efectos de la incertidumbre. Por lo tanto, en lugar de tener esa creencia, abriros al mundo con nuevas creencias, nuevos pensamientos, dando el paso
a esas nuevas oportunidades que nos trae también la incertidumbre y sobre todo saliendo de la zona de confort, porque es que si no, no hay manera. La incertidumbre nos abre también las puertas a la creatividad y a vivir el presente de una manera mucho más plena, fluyendo con la vida, fluyendo con lo que hay, con lo que tenemos ahora, no con otra cosa, no con una ilusión. Hay que confiar más en nosotros mismos y en la vida. Todos somos creativos. Los que digan que no lo son no es verdad. Todos lo somos porque la creatividad es algo que se puede aprender y hay que empezar poniéndola a la práctica. La incertidumbre forma parte ya de nuestra vida. Yo os pregunto, ¿qué concepto tenéis de la incertidumbre? Porque la verdad es que para la mayoría de las personas pues es algo muy negativo y muy perjudicial. Pero mira, yo lo comparo con otra palabra que es residencia de ancianos. Para muchas personas la palabra residencia también es algo horroroso. Parece que una residencia de ancianos es como la antesala de la muerte. Bueno, pues yo conozco a muchas personas que con una edad que todavía son jóvenes, por ejemplo, 60 años o 65, ellas solas se han ido a una residencia. ¿Para qué? Bueno, están bien de salud, pero ellas consideran que viven solas, que no tienen quien les ayude, y entran a una residencia estando en óptimas condiciones. Ellas pueden entrar y salir de la residencia cuando quieran, allí se les atiende, se les da una habitación, se les hace la comida, no tienen que pensar en nada, pero ellas pueden seguir llevando su vida de entrar y salir cuando quieran, como si estuvieran en su casa, pero es una residencia. Y entonces ellas lo ven de esta manera tan positiva y piensan, cuando yo sea más mayor y tenga problemas pues de movilidad o de que no puedo comer según qué cosa o lo que sea, o me pongo enferma, allí me van a cuidar. Bueno, pues para esas personas la palabra residencia de ancianos no es perjudicial, no es algo que es como la antesala de la muerte. A ver, lo que está claro es que todos nos morimos. De momento que yo sepa no hay ninguno que sea inmortal. Por lo tanto, claro, morirse nos vamos a morir todos. Pero si tú ya, por ejemplo, estás enfermo en tu casa y tú ya piensas, no, yo no me quiero ir a una residencia porque allí ya te meten allí y luego te mueres. Bueno, pero es que te vas a morir de todas formas. Prefieres estar viviendo sola en tu casa, que a lo mejor no estás bien atendida, no estás bien cuidada, antes de ir a una residencia, porque tu concepto de la palabra residencia es inadecuado. ¿Habéis pensado esto alguna vez? Porque lo mismo pasa con la incertidumbre. Es verdad que la incertidumbre nos saca de nuestra zona de confort. Es verdad que al principio podemos quedarnos en un estado de shock dependiendo de lo que estemos viviendo. Si yo no digo que no, y es muy comprensible. Pero en lugar de tener pensamientos reiterantes sobre que la incertidumbre es algo perjudicial, es horrible, es catastrófico, cambiemos nuestra manera de pensar y pensemos, bueno, esta incertidumbre que ahora vivo, que además es que la voy a vivir sí o sí igualmente, ¿de qué manera me la puedo tomar yo? ¿Cómo puedo cambiar yo mi manera de pensar para encontrar una solución, una oportunidad y sobre todo para relativizar sus efectos? Para que no esté todo el día estresada, ansiosa o depresiva. Pues pensar en qué concepto tenéis vosotros en vuestra mente, en vuestra cabeza, sobre esta palabra. Porque eso también va a hacer que estéis o más o menos ansiosos. Algo en lo que también a mí me parece adecuado que revisemos es si somos de estas personas que nos quedamos ancladas con nuestros pensamientos negativos. Está claro que cuando nosotros no podemos cambiar ni controlar una situación y nos creamos esta incertidumbre, pues está claro que no nos gusta, seguro, y empezamos a pensar. Pero claro, estos pensamientos reiterados lo que hacen es que entremos en bucle y que no podamos salir de ahí. Y este bucle que todo el día nos estamos diciendo y pensando lo mismo, lo que hace es negativizar todo a nosotros y a todo nuestro entorno, porque la negatividad se contagia igual que la alegría. Por lo tanto, ya que no podemos cambiar la situación, dejemos de pensar en pensamientos negativos todo el tiempo. Un poquito queda así, pero después soltémoslos ya, porque no nos van a servir de nada. Al contrario, vamos a entrar cada vez en sentirnos peor, más negativos, más bloqueados y más paralizados, con más miedo. Y es que podemos incluso llegar a somatizar muchas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esos pensamientos que nos vienen a nuestra cabeza reiteradamente
es que en realidad solo son pensamientos, no son una realidad. Son pensamientos, pero que si entramos en bucle y no los dejamos de tener, al final sí que van a crear una realidad negativa. Por lo tanto, pensar si sois personas que os quedáis ancladas en estos pensamientos reiterativos. Si sois personas que entráis en bucle fácilmente, porque si sois de estas personas, pues tenéis que paliar eso. Cuando os ven con pensamiento negativo, decir, stop, este pensamiento no es mío, no lo quiero. Y poneros a pensar en algo agradable o en otra cosa. Pero no dejéis que vuestra mente os controle. Los pensamientos que vosotros pensáis los tenéis que pensar porque vosotros de manera consciente los queréis tener, pero no darle rienda suelta a nuestra mente y que nos empiecen a entrar pensamientos negativos todo el tiempo, que entremos en bucle y que eso al final, esa negatividad es que no te la sacas de la cabeza. O sea, investigar un poquito, reflexionar sobre qué tipo de personas sois. ¿Soléis tener pensamientos negativos reiterativos o no? Si es que sí, pues tenéis que trabajar para que eso no os domine, no pueda más. Porque entonces lo que hacéis es que le dais más valor a esos pensamientos negativos que a lo que realmente está pasando. Y eso no puede ser, porque los pensamientos, ya os he dicho, solo son pensamientos. Crearán nuestra realidad si los dejamos que perduren y que dominen. Pero si no, solo son pensamientos. Si ves que son negativos y que además lo contagias a todo el mundo y a todo tu entorno, para esos pensamientos. Otra cosa que podemos hacer para paliar los efectos de esta incertidumbre es relativizarla mediante el positivismo o incluso el buen humor. Es decir, que intentéis ver lo positivo que tiene esta incertidumbre que estáis viendo, que todas las cosas tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Está la luz y la oscuridad, vivimos en la dualidad. Por lo tanto, algo de positivo tiene que haber ahí. Enfocaros en esto. Ponerle humor a las circunstancias. Yo ya sé que no es fácil porque no es nada divertido, de verdad que no, porque me pasa a mí también. Pero si queréis relativizar esa incertidumbre, tenéis que primero forzaros a hacerlo, luego os va a salir como un poco más ya de una manera automática de verle el lado positivo que tiene, aunque solo sea uno, y positivizar lo más que podáis esa situación. Ya sé que no es fácil, ya os lo sé, pero yo os digo cosas para poder relativizar esa incertidumbre que todos padecemos en esta sociedad tan distópica y que de momento parece que no va a cambiar esa distopía. Por lo tanto, vamos a hacer de todo lo que yo pues, pueda, no sé, deciros o informaros, no todas las cosas quizá, pero la que os sea más fácil, la que os venga o resuene más a vosotros, empezar a ponerlo en práctica para que esa incertidumbre, los síntomas que nos provoca esta incertidumbre puedan paliarse. Y una de las maneras es relativizar esa situación, que no me salía la palabra, mediante lo positivo que puede tener esa situación o incluso poniéndolo buen humor. También hay que trabajarse la aceptación. No me voy a extender en esto porque tenéis un vídeo que he subido recientemente al canal sobre la aceptación y os aconsejo que lo miréis porque la aceptación es el kit de todo. Cuando algo no lo puedes cambiar, ni lo puedes controlar, ni puedes hacer nada, la aceptación es nuestra salida, que no tiene nada que ver con la resignación. Miraos el vídeo porque a mí me parece que vale la pena. Otra cosa que os quería preguntar es lo siguiente. ¿Vosotros creéis que es mejor malo conocido que bueno por conocer? Esta pregunta, la verdad, es que yo me la hago muchas veces porque, bueno, me ayuda a seguir y a obtener respuestas sobre mí, sobre todo a autoconocerme, ¿no? Porque esto resulta que es una creencia que conlleva al conformismo y además nos resta libertad. Hay personas que son capaces de aferrarse a algo que aunque no les guste demasiado, por miedo al riesgo que corren al decidir cambiar eso, no lo hacen. Pregúntate si tú eres de estas personas, porque esto también hará que tu incertidumbre sea más alta o sea menos alta. Todos decimos que queremos ser libres, que queremos la libertad. Esto casi todas las personas lo decimos, ¿no? Pero claro, esto hay que demostrarlo, porque la libertad no se obtiene sola, ¿no? Si quieres libertad, tienes que saber que la libertad
está totalmente relacionada con la incertidumbre. Porque la libertad conlleva que a veces tengamos que tomar decisiones muy difíciles y hay que tener el valor para tomarlas. Y además luego tenemos que aceptar también las consecuencias de esas decisiones. Por lo tanto, a todos nos gustaría decidir cosas y tener a ciencia cierta que esas cosas que decidimos es lo mejor, es lo más acertado y es lo correcto. Pero claro, muchas veces no es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decidimos o no decidimos? Pues a mí me parece que lo más acertado es que claro que hay que decidir. Y si nos equivocamos, nos tenemos que tomar esa decisión no como una mala decisión, sino como un aprendizaje. Porque prueba, error, de esta manera nosotros vamos aprendiendo. Por lo tanto, la incertidumbre no es que sea sinónimo de un peligro catastrófico, no. La incertidumbre es sinónimo de la palabra oportunidad. Entonces preguntaros si vosotros preferís algo que nos guste, pero ya lo conocéis, o preferís a veces arriesgaros y salir de esta zona de confort para probar algo nuevo y que cambie vuestra realidad. Todo esto, de hecho, es un trabajo interior, está dentro de nuestro proceso terapéutico de todos nosotros, de mí también. Yo simplemente os doy cosas que a mí me ayudan y que ayudan también a otras personas y que quizá pues os puedan ayudar a vosotros para paliar todos estos síntomas de incertidumbre que ya sabéis que han venido para quedarse. Así que vamos a seguir con la siguiente reflexión o siguiente tip que os podría dar. La siguiente cosa que me gustaría deciros es que empecéis a practicar pequeños riesgos en vuestra vida. O sea, que dejéis de ser tan estructurados y tan rígidos y seáis como más espontáneos. Empezáis a practicar con riesgos pequeños. ¿Por qué? Porque con esa práctica vosotros iréis cogiendo más confianza con vosotros mismos. Iréis venciendo vuestros miedos, porque el miedo es el que nos frena, es el que nos paraliza, nos bloquea. Por lo tanto, empezar pues haciendo cosas que pueden parecer muy tontas, pero por ejemplo, imagínate que tú en tu ciudad pues tienes ya unos restaurantes a los que frecuentas porque te gusta la comida, te gusta el ambiente o lo que sea. Bueno, pues un día que quieras ir a comer o a cenar fuera, vete a uno que no sepas nada, que no sea de tus favoritos, que no sea de los que ya tienes controlados. Ves a probar, a ver qué pasa, igual te sorprende. Como mucho lo que te puede pasar que es que no te guste mucho la comida, bueno, tampoco es tan importante. Pero ya habrás hecho algo, te habrás arriesgado a probar algo nuevo para cambiar. Y quién sabe, igual te sorprendes, igual lo pones en tu lista de restaurantes preferidos. O también otra cosa que podéis hacer es que cuando nosotros cogemos el coche y vamos o al trabajo o a visitar unos amigos o a algún sitio en concreto, generalmente ya nos planeamos nuestra ruta, ¿verdad? Pues seguramente será la ruta más rápida o la ruta pues que no sea más cómoda o lo que sea. Bueno, pues también podéis, perderos con el coche, ir por otro sitio, a ver, dar unas cuantas vueltas. Para ir a un mismo lugar se puede ir de muchas maneras, ¿no? Pues probarlo también, no os va a pasar nada, ¿qué vais a perder? Igual un cuarto de hora. Bueno, pues no pasa nada, un cuarto de hora no es nada. Pero es una manera de que, igual pasando por otras calles o por otras autopistas o por otras autovías, oye, descubrís algo o veis algo que os llama la atención, no lo sé. Ya os digo, son ejemplos muy tontos porque quiero que asuméis riesgos muy pequeños al principio para que crezca vuestra confianza en vosotros mismos y para que poco a poco veáis que no pasa nada por asumir riesgos. Empezar por algo pequeño para que estos miedos se vayan disipando y luego atreveros con otro tipo de cosas. Para que cuando luego venga un momento realmente con mucha incertidumbre, pues lo podáis manejar mejor. Y ya por último, también otra cosa que a mí me parece que favorece a todas las personas es que compartáis vuestros miedos y vuestra incertidumbre con otras personas. Es algo que está en nuestra sociedad tan distópica y que ha venido para quedarse, por lo tanto esto lo sufre todo el mundo. Pues no pasa nada por hablarlo con amigos o con personas del trabajo, porque eso también ayuda a que le saquéis hierro a esa incertidumbre, a que sacáis un poco de presión de vuestras vidas al comentarlo, al exponerlo con otras personas y ver que a ellos les pasa lo mismo o muy parecido.
Hombre, no digo que os consuele, ¿no? Y que os solucione todos vuestros problemas, pero es una manera de que también lo podéis sobrellevar mejor. Y si es necesario, pues acudir a un terapeuta para que os dé herramientas a la práctica de vuestro caso concreto, para que podáis llevar esta incertidumbre de la mejor manera posible y no somaticéis sobre todo en ninguna enfermedad, ni mental, ni física, ni de ninguna otra manera. Por lo tanto, bueno, ya sabéis que esto ha venido para quedarse. Os he explicado algunas cosas que podéis hacer y habrá personas pues que lógicamente van a necesitar un acompañamiento terapéutico personalizado. Bueno, pues ya sabéis también dónde encontrarme, por vía email o por WhatsApp. Así que espero que como mínimo esta información os ayude y podáis paliar mejor o sobrellevar mejor esta incertidumbre a partir de ahora.